Presento aquí las palabras de Peyton Rose, que es uno de los gigantes de la investigación del cáncer, ya en el siglo pasado, en el siglo XX. Son las palabras que dijo en el acto de recepción del premio Nobel, justamente el año 1966. Básicamente, lo que él nos venía a decir, a pesar de todos los avances y las enormes aportaciones que había hecho, se preguntaba al final de su presentación cuál era el origen, cuál era el mecanismo íntimo de los procesos tumorales, porque no tenía la respuesta a esa pregunta. Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta pues todavía tuvo que esperar algunos años, estamos a final de los 60. En esta diapositiva le resumo de una manera muy rápida el desarrollo simplificado en este campo. Básicamente tuvo que pasar todavía la década de los 70 para que durante esos años se desarrollaran pues, la serie de instrumentos, tanto conceptuales como tecnológicos o científicos, que permitieron llegar a la siguiente década, a la década de los 80, en la cual sí, digamos que ocurrió el cambio de paradigma, el desarrollo, el cambio en cierta manera de pensamiento sobre el origen del cáncer que significó en cierto modo un cambio copernicano, porque hasta aquel momento había muchas teorías sobre los mecanismos íntimos de desarrollo del cáncer, pero no había una idea clara sobre cuál era este origen. Y la década de los 80, a principios de los 80, pues precisamente nos permitió obtener esa respuesta, decir que el origen del cáncer está en nuestros genes. Ahora que ya el genoma humano está completamente secuenciado, hay una pequeña subpoblación de nuestros genes, de todas nuestras células, que constituyen, cuando se lesionan por distintos mecanismos, el origen de todos los procesos tumorales. Este desarrollo, este descubrimiento, como digo, fue un aldabonazo en la comunidad científica en esos años. Fue el resultado pues, del trabajo de una serie de grupos científicos, quizá fueron grupos pioneros. Podría citar aquí a 3 grupos principales pioneros, uno en MIT, el doctor Robert Weinberg era el director de ese grupo, otro grupo en Cold Spring Harbor, todos los 3 grupos estaban en Estados Unidos, Mike Wigler era el director de ese grupo, y el grupo del que yo formaba parte en ese momento, en el Instituto Nacional del Cáncer, en Bethesda. Básicamente esos 3 grupos nos dimos cuenta de que en aquel momento, a principios de los años 80, estaba disponible en la literatura científica un método nuevo que se llamaba entonces de transfección, en el desarrollo del cual, por cierto, también hay nombres españoles importantes, como el de Ángel Pellicer, por ejemplo. Esta tecnología pues, permitía introducir material genético extraño dentro de una célula, se quedaba localizado permanentemente de esa célula y se podía observar qué es lo que ocurría después. Y como digo, esos 3 laboratorios pioneros, también otros grupos lo hicieron, pero esos son los que, digamos, hicieron las publicaciones de una manera más rápida, pues nos dimos cuenta de que utilizando la técnica de transfección, de cuyos trucos de cocina nos podía explicar por teléfono Ángel Pellicer cómo hacerlo, pues podíamos responder a la pregunta de si había o no había componentes genéticos, genes que tuvieran que ver con los procesos tumorales. La respuesta, pues todos ya la sabemos hoy por hoy. Si extraíamos el material genético de tumores, en el caso concreto, el primer caso concreto lo hicimos de un tumor de vejiga, de una señora que la línea celular se llamaba T24, es lo que llamamos el oncogen HRAS. Una vez que extraíamos ese material genético, mediante la técnica de transfección lo introducíamos dentro de células normales, en este caso las famosas NIH3T3, que son células normales de ratón. Entonces tenemos la situación, material genético de un tumor humano introducido en células normales de ratón, y lo que ocurría es que esas células normales, una vez que el material genético humano estaba introducido, se transformaban, adquirían el fenotipo maligno, transformado típico de los procesos tumorales. De estos focos transformados que aparecían a consecuencia de la introducción del material tumoral, pues las técnicas de ingeniería genética, de clonación molecular desarrolladas a lo largo de los 70, pues nos permitieron eventualmente llegar a aislar pues, unas bandas, un fragmento de DNA humano, que en electroforesis lo podemos identificar como bandas individuales, que eran capaces de transmitir ese fenotipo transformado, ese fenotipo maligno, a las células de ratón. Entonces, repitiendo este proceso, era el equivalente a los postulados de Koch que utilizan los investigadores en estudios de enfermedades infecciosas. Pudimos aislar y tener por primera vez en nuestras manos, en un tubo de ensayo, un fragmento de DNA humano que, introducido en células normales, era capaz de convertirlas en
células tumorales. Entonces, la respuesta, este experimento nos permitió responder a la pregunta que realmente estaba en la mente de la comunidad científica desde hacía muchos años, pero que no habíamos tenido los instrumentos para poder contrastar esa hipótesis. La respuesta es, obviamente, sí, existen genes en los tumores que son capaces de transmitir el fenotipo maligno y que probablemente por ello entonces serán responsables del proceso tumoral.